todos, un saludo a toda la comunidad que está acá en la plataforma de Zoom, los que ven por YouTube y los que algún día también pueden escuchar este pequeño comentario. Esta semana corresponde la porción para Parashat Vailash, que significa algo así como y envió. Hay varios acontecimientos que ocurren en esta Parashat. Tenemos principalmente que es el retorno de Jacob a su tierra. El Eterno le ordenó que regresara, por lo tanto, está en esta etapa ya casi enfrentándose con su hermano Esab, a quien le tiene mucho temor por todos los problemas que tuvieron cuando él cometió algunos actos ahí de algunas trampitas que hizo, le quitó la primogenitura y otras cosas y bendiciones, por lo tanto había un conflicto entre estos hermanos, por lo tanto el temor de Jacob era enfrentarse con su hermano. Y se entera que viene con 400 hombres prácticamente. Así que Jacob, de alguna manera, intenta apaciguar la mala conducta de su hermano enviándole regalos, aproximadamente unos 600 animales, con la idea de apaciguarlo, calmarlo y aplacarle la ira de la cual Jacob tiene mucho temor. Entonces, era una situación muy especial, ¿no es cierto? En el sentido de que tuvo que dividir toda su familia en dos campamentos, eh, en caso de que él pensaba, ¿no es cierto, Jacob, que si mi hermano me va a atacar, me va a dañar, eh, uno de los dos campamentos se pueda salvar. Posteriormente, ¿no es cierto?, se produce el encuentro con los hermanos y no hay tal conflicto, sino que Saúl, Esab lo recibe y le permite que llegue a su lugar. En ese intertanto también ocurre el evento de Diná, la hija de Jacob, que sale a mirar ahí cerca, ¿no es cierto?, la ciudad de Sichem, y que es víctima de una agresión muy grave que causó mucha ira entre los hermanos de él, de ella en este caso, y que se tomaron una venganza terrible. Entonces es un tema ya como para discutirlo o comentarlo aparte. Así que en esta oportunidad me quiero enfocar básicamente en un evento que ocurre cuando estaban de regreso. En un momento de estos acontecimientos donde estaba preparando el encuentro con su hermano Esab, Jacob, divide a sus hijos en dos campamentos y preocupado, ¿no es cierto?, de que nada malo vaya a ocurrir y los nervios como que lo tenían muy mal, estaba muy inseguro, él pensaba en un ataque de su hermano inminente, por lo tanto eh, decidió apartarse y quedarse solo. Ahí en el capítulo 32, verso 24 dice que Jacob se quedó solo. Y aquí ocurre uno de los acontecimientos extraños que hay en las escrituras. Dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Entonces, este tema se ha especulado mucho. Algunos hablan de que puede haber sido un hombre, algunos dicen que era un ángel, Jacob dice que luchó con Dios directamente. Lo que sea, hay muchas opiniones al respecto. Sin embargo, es un hecho muy especial, muy interesante y que de alguna manera cambió el curso de la vida de este propio hombre, Jacob, que hasta ese momento se llamaba Jacob. Y durante la lucha entre Jacob y este hombre, esta persona, ¿no es cierto? Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo. Es decir,
aquí estamos hablando de que Jacob, cuando salió de la casa de su padre, haber tenido más de 40 años, ¿m? Estuvo trabajando en la casa de su tío Labán más de 20 años, es decir, estamos hablando de una persona que tiene más de 60 años de edad, y sin embargo, la fortaleza física que demuestra el relato que nosotros estamos estudiando ahora, de que él luchó durante toda una noche y no, él iba ganando la lucha, la pelea, por decirlo así. No podía, no quería soltar a esta persona. Fue tal la desesperación de este personaje que le tocó, ¿no es cierto?, la cadera y le dislocó el muslo, el hueso, el fémur. Me imagino que eso debe haber causado un dolor terrible. Los que hemos sufrido dislocaciones de tobillo, de rodillas, de piernas, sabemos el dolor que eso causa y que la verdad es muy difícil disimular el dolor y por lo general se escuchan gritos bastante fuertes de mucho dolor. Recuerdo que en mi época de deportista amateur, futbolista de barrio, vi muchas veces personas que se torcían los tobillos, las rodillas, y la verdad es que los dolores y los gritos eran muy, muy fuertes. En este caso, Jacob, en la lucha y que estaba prevaleciendo, como un hombre muy fuerte que era, tenía mucha energía, mucha fuerza, este personaje le dislocó la coyuntura del muslo. Por lo tanto, todas las circunstancias en las cuales Jacob se estaba desenvolviendo cambiaron, a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Comienza a haber aquí un proceso, ¿no es cierto?, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Jacob, ¿no es cierto?, sabía él en su corazón que él había engañado a su hermano en más de una oportunidad y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no tener que huir, porque en algún momento él pensó en eso. Se colocó detrás de los campamentos, lejos de todo, como pensando en salvar y huir. Entonces, escapar de los problemas, hermano, no lo soluciona. El problema sigue existiendo. No resuelve la huida, ¿no es cierto? Si uno sale del lugar de donde están ocurriendo las cosas. Los problemas, tarde o temprano, uno los tiene que enfrentar. Adonai, Hashem, el Padre Todopoderoso, siempre tomará los medios para llevarnos de vuelta al punto donde hemos estado huyendo de nuestra responsabilidad para que aprendamos definitivamente la lección y tengamos que aprender a ser maduros y responsables de nuestro sello para que podamos rectificar todos nuestros errores. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hemos sido causantes de nuestras propias desgracias, muchas veces por nuestras malas decisiones y por nuestros propios errores. Jacob, en ese momento, todavía estaba en condiciones de huir de aquel lugar, de salir corriendo y escapar, ¿no es cierto?, de la presencia de su hermano Esau. Sin embargo, Adonai, el Todopoderoso, envió a uno de sus ángeles. Aquí la escritura nos va aclarando un poco más de que este ser que luchó con él era un ángel, un malach, un enviado del Eterno, con el fin de tratar, ¿no es cierto?, y trabajar con la vida y en la vida de Jacob. Este ángel tenía una misión muy importante, ¿no es cierto? Su misión consistía en debilitar a Jacob para que definitivamente este hombre lograra humillarse totalmente delante del Padre Todopoderoso. Todavía en ese momento Jacob, el patriarca, era un hombre sumamente fuerte en sí mismo. Tanto es así que el varón que Adonai había enviado estaba intentando llegar a lo más íntimo de su corazón, el corazón de Jacob, en esta lucha que era una lucha física, pero también era una lucha espiritual. Parece ser que Jacob todavía tenía algo de confianza en su propia energía, en su propia capacidad personal, en su fuerza física y en su inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿y por qué llegamos a esta conclusión? Porque él envió todos los animales y todas las personas delante de esos animales, como 600 que eran,
para aplacar la ira de su hermano y todos los dos campamentos, con sus mujeres, sus hijos y toda la hacienda que él tenía. Eso evidentemente demuestra que era una estrategia muy astuta y que él estaba empleando, porque siempre fue astuto. ¿M? Mediante este tipo de, comillas, sobornos que él estaba haciendo, intentaba de alguna manera ganarse el favor, la benevolencia, la simpatía de su hermano Esau. Es decir, estaba pensando humanamente, ¿no es cierto? Estaba apoyándose en su propia astucia, pero esas cosas que no eran suficientes para aplacar la ira de Esau. No, el problema en el enfrentamiento con Esau era el corazón de Jacob. Él no estaba listo en ese momento para enfrentar a su hermano, a Esaú o Esau. No se había rendido totalmente ante el Eterno y tenía demasiada confianza en sus propias capacidades, en su propia fuerza. Él era muy fuerte, demasiado fuerte física e intelectualmente. Y ese era su propio problema. Esa era la dificultad que tenía Jacob. Ahí nos planteamos una pregunta. Te quedas como la última persona de todas las que estaban ahí, como para salir corriendo, huyendo de aquel lugar y seguir escapando de tus responsabilidades, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos viendo es que ahora, ¿no es cierto?, le están quitando el último recurso que él tenía, que era su propia fuerza, para que ya no huyera más, al dejarlo lisiado el ángel de Adonai, ¿no es cierto? Y ahí estaba obligado a enfrentarse con su hermano Esab, ¿m? Y incorporar por primera vez a lo mejor en su vida que tenía que confiar en el Eterno, en Hashem, en el Todopoderoso y no en su propia capacidad. Muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos eso, que creemos que con nuestras capacidades podemos enfrentar todas las dificultades, todos los problemas, pero sin embargo el Eterno espera que nosotros recurramos a Él y nos refugiemos en Él y que Él sea el que dé nuestras luchas. Esta lucha entre el ángel y Jacob fue una lucha de poder, es decir, ¿quién iba a dominar al otro? ¿Quién iba a dominar en definitiva la vida de Jacob? ¿Iba a dominar el Eterno, Adonai, o iba a seguir dominando el propio Jacob? Entonces, siguiendo con el relato y la lucha que había, este ángel no podía dominar a Jacob. Era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos, ¿no es cierto, hermanos, que los ángeles son criaturas enviados por el Eterno cada vez para efectuar una obra suya aquí en la tierra. Entonces, en este caso, ¿cuál era la misión de este ángel que estaba enfrentando a Jacob? Bueno, definitivamente quería quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera totalmente a la voluntad del Eterno y que dejara de confiar en sí mismo, en sus propias capacidades. Pero cuando no pudo vencer a Jacob, ¿no es cierto? El ángel le dio el golpe final, el lugar más fuerte del cuerpo del ser humano, del hombre, que es el músculo del fémur, la cadera que conecta con la pierna. Fue el último recurso que tenía el ángel, dañar el punto más fuerte del cuerpo de Jacob. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente y muy necesario para quebrantar la fuerza y la autosuficiencia de Jacob. Por ejemplo, si citamos nosotros el libro de Osea, ahí en el capítulo 12, en el verso 2 al 5, dice, el Eterno tiene también contienda con Jehudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró. Y ahí él habló con nosotros. Sí, el Eterno, Dios de los ejércitos, el Eterno es su nombre. En este texto, hermano, se nos muestra que el Eterno no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que fue quebrantado
y terminó pidiendo ayuda. La palabra hebrea, que ha sido traducida como prevaleció, se lee como va-yuhal, que viene de la raíz yahol, que significa poder, vencer, prevalecer, sufrir. Así que se podría traducir como luchó con el ángel y venció. La victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de la presencia de su hermano. Ahí en el 32:26 dice, entonces el hombre le dijo, el ángel, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob le respondió, no te soltaré si no me bendices primero. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, Jacob. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el ángel. Había dejado a sus siervos y a su familia y se había quedado solo, pero todavía quedaba algo de su propia fuerza y Cachén quería que se despojara también de ella. En ese momento, Jacob llora, caen lágrimas por su rostro y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad de quién eres verdaderamente tú? ¿Cómo te llamas? Y él respondió, me llamo engañador. Jacob, eso significa Jacob, engañador. El Eterno, Adonai de los ejércitos, quería llegar a este punto en la vida de Jacob, al punto de que éste confesara quién era verdaderamente, que reconociera que es un engañador, soy un engañador, como decir, yo soy un pecador, tengo que reconocer mi condición de tal. Imagínense todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador? Bueno, hemos leído las escrituras, todos los que estamos aquí, porque tomó a su hermano por el talón cuando nació, porque quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas, porque engañó a su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esab venía contra él, venía buscando venganza. ¿Saben por qué? Porque Jacob era un engañador. Ahora, este Jacob tenía que confesar quién era, pero más que confesar, reconocerse a sí mismo quién era. Un engañador, un tramposo. Y en ese preciso punto está la victoria. Cuando uno reconoce su condición de, ¿no es cierto?, engañador, estafador, pecador, ahí se empieza a abrir y a comenzar a obtener esta victoria. En el reconocimiento de nuestros errores está nuestra victoria, hermano, nuestra ganancia. En el quebranto está la victoria. Soy Jacob y sigue llorando. Tengo que reconocer definitivamente quién soy yo. He sido un engañador y he sido engañado. Lo que sembré con mi hermano y mi padre, lo recogí con mi suegro, que además era mi tío Labán. Parte de mi vida ha sido un engaño y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo. Ese es el lugar de la transformación profunda de ese hombre, Jacob. Nuestro maestro Jesús dijo, el que pierde su vida, la hallará. ¿Mm? Entonces, siguiendo con el relato, ahí en el capítulo 32, verso 28, el ángel le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Esta es, hermanos, y tomen nota de este detalle, la primera vez cuando aparece el nombre Israel en todas las escrituras, en toda la Torá. Este es un hecho relevante que marca un antes y un después en el desarrollo de toda la Torá. Significa luchará y reinará con Dios, o también Dios luchará y reinará. También tiene relación con la raíz sarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble.
Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, adolorido y muy necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia del Eterno. En el momento más débil, recibió el nombre de victorioso. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con el Eterno? ¿Cómo podemos luchar con Adonai y salir victorioso? El relato aquí lo explica claramente, humillándonos y no resistiéndonos más ante Él. El Eterno lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, pero cuando nos rendimos delante de Él, ahí ganamos. La lucha contra Hashem es contraria a una lucha contra hombres, pues en una lucha con los hombres, el que vence es el ganador, pero el que lucha, ¿no es cierto?, con Hashem y se rinde, ese es el que gana. Con los hombres, dice Rashid, ¿no es cierto? Aquí se refiere a Labán y Esab. ¿Cómo Jacob pudo vencer sobre Labán? Con la obediencia a la palabra de Eterno y con la rectitud. ¿Cómo pudo vencer sobre Esaú? Humillándose ante Hashem y ante su hermano. Entonces Jacob preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero el ángel le respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? En el lugar del quebranto, de sinceridad y verdad. Ahí, hermano, está la bendición. Hay un midrash que dice que el ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa, pero ahora la recibió sobre la base de una lucha en honestidad. Según Rashid, la palabra hebrea para luchar en Oseas 12:4, vaya sal, indica que la lucha se hizo dignamente. Hay otra cita en las escrituras, ahí en Juan 1:47 está escrito, Yeshua, el príncipe de los pastores, el pan que descendió del cielo, vio venir a Natanael y dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto nos enseña entonces, hermanos, que un verdadero israelita, el que lleva el nombre de Israel, es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser un engañoso, un engañador, para ser y convertirse en un verdadero israelita y recibir el nombre de Israel. Hay en el libro de las Revelaciones o de Apocalipsis, para ir terminando, en el capítulo 2 y 3 hay 7 mensajes a las comunidades judías mesiánicas que existían en Asia Menor en aquella época, en el siglo I. Yeshua envió un mensaje diferente a cada una de esas comunidades, según lo que estaba ocurriendo y la necesidad particular de ese momento. Pero cada una termina hablando de los que vencen, como una referencia a los verdaderos israelitas, los que vencen tal como lo hizo el patriarca Jacob. Dice así, 2:7 del libro de Revelación. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El 2:11. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino solamente el que lo recibe. Y al vencedor, el que guarda, ¿cierto?, mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Eso está en el 2:26. Así, el vencedor será vestido con vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí.
Escribiré sobre él en nombre de mi Dios y en nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Entonces, hermanos, para concluir y terminar, un verdadero israelita es definitivamente entonces un vencedor, una persona en la cual no hay mentira en él ni trampa. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. En estos textos se habla de obtener la vida eterna, de no sufrir la muerte segunda, de recibir un nombre nuevo, lo que pasó con Jacob, por ejemplo. Se habla de obtener autoridad sobre las naciones, de ser vestido de vestiduras blancas, de ser reconocido por Yeshua ante el Padre, de ser una columna en el templo y de tener 3 nombres celestiales escritos sobre sí y de poder sentarse en el trono del Mesías junto con él. El que haya pasado por esta experiencia del quebranto y una transformación personal espiritual seguirá prevaleciendo, siendo fiel a Adonai en las luchas diarias de la vida, hasta llegar a la madurez espiritual. Ese es un verdadero israelita y recibirá todo eso que está escrito y que son promesas que el Eterno va a cumplir. La experiencia que tuvo Jacob también hace referencia al quebranto que tuvo que pasar nuestro Mesías Yeshua. También todos sus huesos fueron dislocados, como está escrito en el Salmo 22:14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Entonces, hermanos, para ir terminando la entrega de hoy, quiero invitarlos a que recapaciten en la experiencia grande y terrible que tuvo Jacob estando solo. Se apartó, ¿no es cierto?, confiando en su propia fuerza, pero en el relato y lo que explicamos nos dimos cuenta de que en realidad esa fortaleza suya solamente le servía para huir y no enfrentarse a la realidad. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes, hermanos, y también aprendamos de estas lecciones, aprendamos a enfrentar nuestra realidad, aprendamos a reconocer que sin la ayuda del Eterno, sin la ayuda de nuestro Padre Todopoderoso, nada podemos hacer. Si confiamos en Él, entonces seremos más que vencedores. Y que nos digan también a nosotros, tal como lo dijo el Mesías Jesús con Natanael, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Shabbat shalom a todos, hermanos, que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom.